Quedaros porque os traigo una historia de espionaje, teléfonos hackeados y corrupción en las más altas esferas políticas. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. El tema del momento ha sido, aparte de lo de Kylian Mbappé, del culebrón Mbappé, todo este asunto de Luis Rubiales y el beso consentido, no consentido, con abrazo, sin abrazo, con alzamiento, con todo tipo de cuestiones indecorosas de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, que ha hecho saltar por los aires todo tipo de historias, de linchamientos con antorchas, merecidos o inmerecidos, pero bueno, unas circunstancias que a los madridistas no nos llaman a ninguna sorpresa, porque si algo teníamos claro los madridistas era de qué pie cojeaba este señor Luis Rubiales, un señor que ya de por sí le cogimos la matrícula en aquel día en que decidió echar a Julen Lopetegui del cargo de seleccionador nacional a 3 días del debut de la selección en el Mundial de Rusia, simple y llanamente por haber cometido el pecado de haber firmado un contrato para después del Mundial para ser entrenador del Real Madrid. ¡Qué pecado tan terrible! Ahí ya vimos que era un señor dispuesto a plegarse a la agenda antimadridista, a ir en contra de los intereses por algo totalmente fuera de lugar, que no tenía ningún sentido, pero presionado debería, supongo que gente a la que le debía favores le obligó o le pidió que actuase de esta manera, porque no es normal que sabiendo, como sabía, porque se lo comunicó el Real Madrid y a través de Lopetegui antes de hacerlo público, que Lopetegui iba o había firmado ese acuerdo con el Real Madrid y dijo que le parecía muy bien, pues decidió cambiar de opinión de la noche a la mañana. Ya desde entonces, como os digo, le teníamos cogido la matrícula. Luego nos enteramos del asunto de la Supercopa de Arabia Saudita, con esas negociaciones con Gerard Piqué, esa connivencia con el capital de un equipo en activo que además se llevaba jugosas comisiones extra si se garantizaba la presencia del propio equipo del que era capitán en esa Supercopa de Europa. Todo eso se pasó por alto y no se le dio mayor importancia, ante la extrañeza, obviamente, de todos los madridistas. Después nos hemos enterado también del tema Negreira. Nos dimos cuenta de que cuando se destapa el caso Negreira, pues este señor Rubiales se echa un poco al lado cuando no debería, porque se supone que es una administración nueva y que esto había ocurrido en administraciones anteriores durante el Villarato y que por lo tanto se supondría que este señor Rubiales venía a limpiar toda la suciedad de aquella época sórdida de la Federación Española con Sánchez Arminio y con Negreira, que estaba recibiendo pagos del Fútbol Club Barcelona durante 17 años para garantizar la neutralidad. Y ahí nos dimos cuenta al ver la reacción de Rubiales y de toda la actual cúpula de la Federación Española con el CTA de Medina Cantalejo, y que en lugar de pedirle a los árbitros que actuasen con total transparencia, que ofreciesen todo tipo de testimonio, que supieran, no, trató de cerrar filas y llamó traidor, hámster, rata asquerosa a aquel que se desligaba del comunicado común de todos a una, como en Fuentovejuna. Ahí nos dimos cuenta que el señor Rubiales y su administración no habían venido a limpiar el Villarato y el Negreirato y el Sánchez Arminiato, sino que simplemente habían venido a heredarlo y a modernizarlo sin poner remedio a la situación. Después también nos hemos enterado, pues, de, digamos, cosas indecorosas en chalets en Salobreña, con señoritas de buen ver, discotequeras, etcétera, que no vamos a entrar en más detalles porque son realmente rayas adicionales a un tigre que ya tiene muchas. Lo que sí nos preguntábamos era por qué este señor seguía ahí totalmente en la más absoluta impunidad, por qué no se le sacaba del cargo. Y lo que nos hemos enterado, gracias en parte también a la propia psicodelia del señor Rubiales, que estaba psicoseado con este asunto de que a lo mejor el señor Tebas
Tebas le tenía hackeado los teléfonos, pues nos hemos enterado de muchísimas cosas. Entre otras, el tema ese de Jerry Ruby nos enteramos gracias a esto. Os cuento, os pongo en situación. Ya sabéis que hay una rivalidad entre Tebas, que controla la liga, y Rubiales, que controlaba la federación. Parece que Tebas siempre ha intentado librarse de Rubiales y tratar de controlar la federación para controlar todo el fútbol español a su antojo. Y bien, nos hemos enterado que el señor Tebas, al igual que el Barcelona tenía de quinta columnista a Negreira en el CTA, tenía sus quinta columnistas también en la federación, no en la federación, pero sí en el Consejo Superior de Deportes y en la federación, para intentar, rajarle el suelo a el señor o hacerle la cama al señor Rubiales, entre otros. Parece que era el señor nada más y nada menos que Albert Soler, vicesecretario del Comité Superior, del Consejo Superior de Deportes, del CSD, dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España. Estaba ahí, pues, aparte de para trabajar a favor del Barcelona, porque os recuerdo que este señor está imputado en el caso Negreira, porque se suponía que conocía los hechos de los pagos al haber formado parte de diferentes administraciones, desde Laporta y otros presidentes del Fútbol Club Barcelona, antes de pasar al Consejo Superior de Deportes, y luego en el Consejo Superior de Deportes, sabiéndolo de estos pagos, estuvo participando y controlando el tema de la ley del deporte para que se incluyesen, pues, los temas de las cuestiones del vencimiento de plazos y caducidades, de prescripciones de los delitos, curiosamente muy parecidos a los que hemos conocido con respecto al Negreirato, para que prescriban a los 3 años y no se pueda, pues, perseguir cosas anteriores. Cosa esta un tanto sospechosa. También hemos sabido que este señor en esa ley del deporte trataba de meter todo tipo de cuestiones que favorecieran o que diesen visos de legalidad a acuerdos como el del CVC, este acuerdo al que llegó el señor Tebas y que pretendía imponer a todos los clubes, y que, por supuesto, Real Madrid y Athletic de Bilbao, también Fútbol Club Barcelona y Osasuna se negaron a aceptar, pero el resto, pues, comiendo maicillo de la mano del señor Tebas. Pues al parecer este señor Soler estaba tratando de hacer que en esa ley, pues, tuviese también cabida este tipo de acuerdos, pero le sacaron antes de tiempo porque se descubrió este asunto del Negreirato y este señor tuvo que, dimitió un poquito antes. Os voy a explicar la situación. Al parecer querían echar a Rubiales, había hecho presión, según OK Diario, junto a Tebas, o con conocimiento de Tebas y de Gerardo González, de la Real Federación Española de Fútbol, conspiraron para derrocar a Rubiales y limpiar el camino para mandar también en la federación. Esto no le gustó a José Manuel Franco, el presidente del CSD, e impidió que esto sucediera. Este desencuentro hizo que Albert Soler saliera del Consejo Superior de Deportes, pero saliera enchufado a una empresa de lobby del exministro del gobierno socialista, el señor Blanco, que le metió ahí de lobista. Ahora ha dejado supuestamente voluntariamente esto, desde que se sabe que está involucrado en el tema del caso Negreira, pues para no perjudicar a esa empresa. Pero como veis, está involucrado, ya llegamos a nivel de ministro. Pero es que no es solo eso. Como os digo, la psicosis de Rubiales le hizo pensar que el señor Tebas le tenía hackeado los teléfonos, así que decidió buscar una empresa para que le blindase el teléfono, que fuese imposible que se lo hackeasen. Craso error, porque obviamente este tipo de empresas, pues, funcionan como funcionan. Se suponía que era una empresa discreta que se anunciaba como que había trabajado varias veces con el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, la CIA del gobierno de España, pero lo que hicieron, supuestamente, o puede que no tengo la certeza, pero al parecer, pues, como les entregan los teléfonos voluntariamente, les hackean la información y, bueno, pues luego se la pueden vender a cualquier postor y decir que no, que es que eso está vendido desde antes, que ya vino el teléfono hackeado, que no ha sido cosa de ellos. O a lo mejor
era información hackeada y esta empresa hizo su trabajo. No especulemos a ese respecto. El caso es que se filtra la información del teléfono de Rubiales y por eso es que nos enteramos de las conversaciones de WhatsApp con Gerard Piqué diciendo todo esto de lo de Arabia, pero también nos enteramos de que el señor Rubiales tiene línea directa nada más y nada menos que con el presidente del gobierno, con el señor Pedro Sánchez. Recordemos que Luis Rubiales es hijo del alcalde socialista de Motril y parece que estaba siempre bien relacionado con el Partido Socialista. Y todo esto hilo directo con el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, al que le pidió favores que le protegiese y que a ver qué es lo que estaba pasando. Parece que esta situación de protección es la que le ha permitido sobrevivir a todos sus escándalos, porque, como os digo, parece que lo que se nombra incluso en el artículo del Mundo de Esteban Urrieta es que, pues más o menos dentro del gobierno decían, sí, sabemos que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Entonces, pues le mantenían ahí porque no querían que Tebas controlase todo el tema del fútbol español, porque además, como sabéis, el control del fútbol español le permite al gobierno hacer todo tipo de favores al Barcelona, que son siempre bien retribuidos también de forma política. No os olvidéis que el Barcelona es considerado como el ejército no armado de Cataluña, del nacionalismo catalán, por no decir del independentismo catalán. Y esto hace que, los que no sepáis un poco de política española, normalmente los gobiernos de España dependen de los votos de los nacionalistas catalanes y vascos normalmente, ¿no? Entonces, el que tú puedas hacer favores al Barcelona siempre está bien visto por parte de estos nacionalistas que suelen pedir esas cosas, o al menos las suelen ver bien, además de que todos los que están relacionados con el club suelen tener una influencia de peso en la política del nacionalismo catalán y pues al final, lo comido por lo servido, saben que tienen que estar bien. Y esto pasa con todos los gobiernos, no es algo exclusivo del gobierno socialista del señor Pedro Sánchez. Todos han tenido que llevarse más o menos bien con los nacionalistas y creo que ahora hasta el señor Feijóo está intentando pues arrimar el ascua a su sardina nacionalista. En fin, que es una asquerosa pocilga todo el tema de la política normal en España, pero también se une a la pocilga aún más asquerosa de las instituciones futbolísticas del fútbol español y del fútbol internacional, porque también nos hemos enterado, porque lo ha dicho el propio Laporta, que el señor Rubiales, entre otras cosas, también protegía al Barça ante la UEFA de Ceferín, que intercedió ante la UEFA de Ceferín para que no fuese ni siquiera considerada una sanción al Barcelona hasta que no se resuelva toda la trama judicial, y eso permitió también esa reunión entre Laporta y Ceferín, que el propio Laporta agradeció al señor Rubiales. Así que ahora nos vamos enterando de por qué este señor estaba tan protegido. Otra de las cosas que se rumorea que se ha descubierto en el teléfono del señor Rubiales, que ya veis que encima es bastante torpe, no es que se sepa que tenía ahí algún documento en su teléfono, que probablemente no, pero sí se ha descubierto que al parecer tiene algún tipo de documentos, grabaciones, vídeos o cuestiones comprometedoras con altos cargos del gobierno o del Partido Socialista. Aquí entonces ya volvemos con la especulación de que este tío se protegía de por sí ante cualquier eventualidad, pero también ha sido bastante torpe. En fin, que espero que os haya interesado toda esta trama. Yo la he localizado sobre todo a través de un hilo de la excelente tuitera que os recomiendo seguir, que se llama H de Elena _RM, que pues explica bastante bien y resumido todo este asunto. Yo os lo he elaborado un poquito más para darle, para que tengáis algo más de información al respecto de todo ello, pero os recomiendo, como os digo, revisar el hilo de ella, así como os recomiendo el artículo de el diario El Mundo de Esteban Urrieta. Me interesa saber vuestra opinión a este respecto. ¿Sospechabais que aquí había alguna trama política
también involucrada, que no podía ser normal toda esta impunidad, que también es normal que esto salpique o esté involucrado directamente en la piara el Fútbol Club Palancas, porque es en donde se sienten más cómodos. Os digo que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo, le deis like al vídeo si os ha gustado, lo compartáis en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hala Madrid!